¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Muchas cosas que pasan en la contingencia, muchas cosas que reflexionar. Y comenzamos entonces conversando en Pauta Stock. Muy bien, damos la bienvenida en el Living Ciudadano a don Davor Mimisa. ¿Cómo está, Davor? ¿Qué tal, Freddy? Bienvenido. Muchas gracias. Desde el podcast Democracia en LSD. Así es. LSD. ¿Cómo está don Juan Diego Montalva desde Muy el bien. Mostrador? Más Freddy Stock. política, su columna en el Mostrador. Así es. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? A ver si... Aquí bastante, hay una que otra noticia últimamente. Sí. Un titular para pensar cómo le pondríamos esta semana a La lo que pelea, está pasando. yo diría como la gran pelea del Frente Amplio, interna, ¿no? Así como Una pelea interna. amplia. Sí, no, es como salieron los cuchillos, Así es. yo no sé, vamos a ver cuántos quedan vivos. Frente de esta- combate amplio. Frente. Así le pondría a usted. frente, claro. Ahí digo, tratando de interpretar su noticia. Claro. Davor, ¿usted cómo te pondría su podcast, no? De cómo estamos... Yo diría algo así como que la fiscalía se salió a pescar y sacó un par de sardinas nomás. O sea, solo un par de sardinas mira, se lo pesca la... sí, hasta ahora. ya. Una pesca, no fue pesca de arrastre, entonces. No fue pesca milagrosa. Muy bien. Entonces comenzamos a conversar, ¿no? A desmenuzar la actualidad con el siguiente titular. A ver, veamos esto que dice La Tercera, ¿no? Larraín descarta desvío de plata de su fundación a campaña de Boric. No hubo financiamiento político desde Procultura. Los proyectos cuestionados fueron impulsados durante el gobierno anterior, señaló, apuntó al gobierno del presidente Piñera, ¿no? En esto. Veamos una gráfica al respecto. Dijo entonces en este comunicado de prensa don Alberto Larraín: no hubo financiamiento político desde Procultura, nunca se generó financiamiento desde la Fundación Procultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política. La Fundación Procultura no tenía adherencia política. Por el contrario, dijo, tenía la convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para el trabajo en las zonas más vulnerables, dice este caballero en su comunicado de prensa, don Alberto Larraín. Esto fue todo esta mañana, ¿no? Como las cosas que se van sabiendo desde el caso Procultura, que es una arista, ¿no? De lo que pasó con Democracia Viva. Y de ahí se comenzó a desmenuzar más de 50 fundaciones que están siendo Sí, es interesante investigadas. Porque se levantó el secreto de Procultura hace ya su tiempo, de la semana pasada, se debería haber levantado a principios de abril, no se levantó porque justamente al parecer el fiscal tenía mucho cuidado de que no filtrar información. Entonces, según me comentaron a mí de la Fiscalía, la intención era borrar todas aquellas cosas o tajar con negro, como hay algunos que se ven, con negro todo aquel elemento que no fuera parte del proceso, de la causa, para no repetir, y esto me lo dijeron así, para no repetir lo que ocurrió con Carol Cariola, en donde a raíz de, ¿me entiendes?, del caso Sierra Bella, la clínica, este intento de comprar la clínica en Santiago, se filtró, ¿te acuerdas de esta conversión de Sí, un Carol cahuineo, Cariola? Un cahuineo donde pelan al presidente. Sí, exacto. ¿Ya? Entonces, que esto habría hecho demorar la entrega de la causa a las partes. Cuando se entrega la causa a las partes es cuando empieza a difundirse todo, porque es ahí en donde todos se echan la culpa. No, yo no he filtrado nada, fue las partes son las que están filtrando, dice el fiscal. Las partes dicen, yo no tengo ningún interés en filtrar, porque voy a filtrar, pero se filtra, ¿ya? Y se han filtrado cosas bastante, yo creo que el tajar no fue muy acucioso, porque... No, pasa que fue un destacador más que un plumón, ¿eh? Un plumón negro. Buen punto, claro, un destacador, porque la verdad que también hay mucha chimuchina, hay cosas muy sabrosas y cosas, yo creo que para los involucrados, especialmente para Josefina Uneus, ha sido bastante complejo, ¿no? Claro, por eso que ahí el deber de la prensa es distinguir, ¿no?, entre el cahuineo, como decimos, ¿no?, y la información de verdad, que es la que la ciudadanía debiera realmente saber en beneficio de la justicia, ¿no? Y de que se logre hacer justicia acá. Sí. Bueno, lo que dice aquí Larraín es parte de su defensa, hay que entender como tal. La Fiscalía, hasta donde entiendo, ha encontrado traspasos económicos desde Procultura de las cuentas hacia las cuentas personales de ciertas personas que eran candidatos, uno de los cuales es pareja de Alberto Larraín cuando fue candidato a alcalde por Limache. Y
Y por lo mismo eso se está investigando. Y la Fiscalía lo que sí hizo con mucha fuerza, llegando incluso, como ha sido bien noticia, pidiendo acceso a poder pinchar el teléfono del presidente de la República, lo cual es muy agresivo. Eso lo hizo en el contexto de, a partir de estos antecedentes que sí existían, ver si es que había un proceso de financiamiento irregular masivo desde esta fundación o demás fundaciones también hacia las campañas políticas. Eso es algo que, al menos, salvo estos casos puntuales, al parecer no se ha encontrado un mecanismo masivo de financiamiento irregular a la política a través de estas vías todavía. Lo que sí se ha encontrado es esta forma masiva de crear fundaciones que captan en forma masiva recursos del Estado y que esas fundaciones tenían muchas veces un rol que era político. Por ejemplo, con lo que pasaba con Democracia Viva en el norte, donde parte de esos recursos se utilizaban no solamente para el trabajo en terreno, para lo cual estaba definido ese recurso, sino que también aprovechaban ese trabajo en terreno para levantar militancia, levantar participación política en esos lugares. Eso creo que sí existía y sí es criticable, pero el financiamiento político hasta ahora la Fiscalía fue a buscarlo y creo que el gobierno puede decir y mostrar al menos que, al menos hasta ahora, ahora no ha pasado nada. No han encontrado. Ya, ahora, igual es interesante cómo el Frente Amplio, evidentemente, ha tratado de blindar al gobierno. Escuchemos lo que dijo el diputado Sáenz al respecto, ¿no? Y lo comentamos, ¿no? Que es el jefe de bancada del Frente Amplio. El actuar del fiscal Cooper en esta y en otras investigaciones y la relación personal y estrecha que tiene con el fiscal nacional indican, a mi juicio, que hay cierta intencionalidad, al menos en las filtraciones que se han suscitado en el último tiempo, de este caso y otros. Ya, hay una dicotomía que, claro, en la políticamente parece evidente, ¿no? Pero comunicacionalmente se ve extraño, ¿no? Que mientras el Frente Amplio quiere blindar al presidente, el presidente parece que no quiere que lo blinden, ¿no? Y dice, no, las instituciones tienen que funcionar, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es un tema bastante complejo y a mí ya yendo, ¿cómo se llama? Siendo, ¿cómo le dicen? Yendo para atrás, me acuerdo del caso de Lagos, ¿te acuerdas cuando fue el caso Mobgate? Sí. ¿No? Que también desde ahí en adelante empieza a caer quien caiga, empieza con esa frase, etcétera, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos es evidentemente un problema que es real. O sea, hubo fundaciones que se financiaron. Y en esto, investigando, yo estuve, ¿cómo se llama? Porque ¿dónde empieza esto? Esto empieza porque primero después de la pandemia y el estallido social, hay una parálisis del país, ¿me entiendes? Después los gobernadores son elegidos por primera vez y hay un famoso cambio que facilita, y en eso Javiera Martínez, directora de presupuesto, ha sido acusada en su momento, y esta vez me ha extrañado que no fue nombrada, para facilitar el traspaso de estos dineros, dado que, dado que los gobernadores, nueva institución que estaba empezando en ese periodo, no habían gastado todo el presupuesto de sus gobernaciones. Entonces, ¿cómo facilitar el gasto en este contexto de pandemia, en este contexto de primera vez que estas instituciones funcionan? Y se facilita el gasto en donde ahí supuestamente es donde se multiplica o aumenta de manera drástica la entrega, ¿me entiendes?, de financiamiento hacia las fundaciones para que ejecuten, ¿me entiendes?, las gobernaciones, diferentes gobernaciones. Recordemos que esto a lo largo de todo Chile, una política... Eso digo, hay más de 50 fundaciones hasta el momento que están siendo tenemos investigadas. Manicure, hay varios casos bastante emblemáticos. Y es ahí en donde se abre, ¿me entienden? Se abren las puertas, ¿me entiendes? Y sale el dinero hacia estas fundaciones, en donde con mucha facilidad accedían a este financiamiento. ¿Ya? Ahora es una prueba de fuego para la Fiscalía, ¿no? Cómo la Fiscalía actúa ahora, teniendo en cuenta que la vuelta de la esquina fue el caso CQM Penta, donde sabemos cómo se actuó bajo la doctrina Abbott, y ahora con un nuevo fiscal nacional, me imagino que querrán demostrar alguna diferencia al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que sí, yo creo que en eso que estábamos conversando antes, que es muy emblemática la manera como está ejerciendo el poder, o ejerciendo el cargo más que el poder, Ángel Valencia. Yo creo que si analizamos, han habido en estos 25 años de Ministerio Público, han habido 3 fiscales nacionales. Y ninguno de ellos ha tenido el protagonismo y ha sido tan agresivo con la clase política como ha sido Ángel Valencia. Hay un cambio importante. Claro, hemos tenido Piedrabuena, Chaguán, Abbott y ahora Valencia, ¿no? Tú dices que ahora sí se podría marcar una diferencia. Es distinto, claro, frente a lo que ha habido antes. Y aquí uno piensa, ojalá sea así para todo el mundo, ¿no? Que es lo que uno espera como ciudadano. Sí. Y que no sea básicamente porque hay un gobierno de un color y después viene otro gobierno de otro color y no se actúe de la misma forma, ¿no? Creo que ese miedo es bien natural o esa reticencia o
o posibilidad de sesgo es bien natural cuando uno ve casos como este, pero si uno da 2 pasos para atrás y mira todo el caso de convenios en total, el caso de convenios es uno que como decíamos recién, está en todas las regiones, se está investigando en todas partes y de la cual la mitad del dinero cuestionado a partir de traspasos desde gobiernos regionales hacia fundaciones, está alocado en el gobierno regional de la Araucanía, el único que ganó la oposición en la primera elección de gobernadores democráticos, la única gobernación que tuvo la oposición, más de la mitad de todos los recursos cuestionados están ahí. Ahí tenemos ya, en casos asociados a ese gobierno regional, tenemos a un diputado republicano desaforado también, hay gente presa, el ex jefe de gabinete del gobernador también está en este momento en prisión preventiva, o estaba, no sé dónde está ahora, pero cuando uno mira el caso de convenios en su globalidad, creo que es muy difícil acusar honestamente que hay un sesgo político, porque realmente hay muchos recursos y gente involucrada en un amplio espectro de la política, desde el Partido Republicano hasta el Frente Amplio. Que es la teoría del Frente Amplio, entre otros, ¿no? El sesgo político. O sea, a ir detrás de Cooper, que el Frente Amplio está yendo ha encabezado esto. Detrás de Cooper, y la declaración que sacaron como partido, que fue muy fuerte, en la cual están acusando espionaje. Declaración de la cual tanto el presidente de la República como el resto de sus parlamentarios como que se hicieron todos locos después y como que no están de acuerdo con ir tan allá, pero creo que es bien serio cuando un partido político está haciendo ese tipo de acusaciones ante una fiscalía que al menos está demostrando que está investigando de forma relativamente seria a elementos que están en todo el espectro político. A propósito de esto, ¿no? Quien se pronunció al respecto fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. ¿Hay persecución política? Esto dijo el ministro. Para nosotros es algo serio, que se cuestione al Ministerio Público o que se cuestione a los tribunales de justicia. Para nosotros es algo que no corresponde. La justicia tiene que funcionar sin presiones. Nosotros hemos planteado, y yo lo he dicho personalmente como ministro de Justicia, que nosotros tenemos una institucionalidad que hay que cuidar, una institucionalidad que funciona adecuadamente, una institucionalidad que le tiene que dar confianza a la ciudadanía de que, independiente de quién sea la persona investigada, está haciendo su trabajo conforme a la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias, y además la institucionalidad que nosotros tenemos tiene mecanismos de contrapeso. Bueno, el ministro bajó la línea del presidente, ¿no? Caiga sí, quien caiga. Sí. En el fondo. Hay una dicotomía, bueno, entre lo que vimos el jefe de bancada del Frente Amplio, ¿no? Y lo que vemos ahora con el ministro. Es lo mismo que ocurrió con la vocera en su momento, cuando se habló del pinchazo al presidente y el ministro de Seguridad, el abogado Cordero, ¿no? En donde hay como posiciones dentro del gobierno como que siempre bajan, ¿me entendí?, la pelota al piso, y como que tranquilos, no nos peleemos, ¿me entendí?, hagamos y defiendiendo las instituciones. Sin embargo, en este caso, y en eso yo coincido contigo, que hay un elemento que no es menor, que es que paralelamente a esto hace poco tuvimos todo el caso del teléfono de Luis Hermosilla, ¿no? En donde Andrés Chadwick fue realmente borrado de la política después de toda la polémica, Luis Hermosilla. Entonces, en ese sentido yo creo que hay una ecuanimidad, no sé si ecuanimidad es la palabra, pero sí se han habido también efectos en la derecha. Y lo que es interesante es que el gobierno, y yo en eso no coincido con el jefe de bancada del Frente Amplio, en criticar al fiscal Cooper y ponerle nombre. Yo creo que eso es un poco bajo como estrategia en términos de que tú no, o sea, tú lo que haces es revisar tus huestes, ¿no? Y ver si hay algún, y de alguna manera entregar contraargumentos ante esas posibles, ¿cómo se llama?, financiamientos ilegales de la política. Pero tú no vas a cuestionar a la persona que lo está haciendo, más allá de que lo haga de buena manera o mala. Creo que lo importante es dar argumentos a la opinión pública que digan, mira, esto no lo hicimos por esto, esto y esto. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí el ministro Gajardo se cuida, ¿me entendí? Y dice, yo respeto todas las instituciones. Y en eso hay una dicotomía entre el sector... Es que quizás no es dicotomía, quizás es una estrategia comunicacional de detective bueno, detective malo. Claro. Por un lado, el Frente Amplio claro. el oficialismo ocupa lo que tiene que ocupar como defensa, y por otro lado el gobierno sale diciendo, como tiene que salir un gobierno, que aquí las instituciones tienen que funcionar. O sea, se ha acusado a la Fiscalía de que por ejemplo, ¿quién manda al fiscal? Bueno, la gracia es que no lo manda nadie. O sea, la gracia es que es una autoridad que tiene independencia y autonomía para ir a buscar y para investigar temas donde pueda existir sospechas razonables. Dado lo que se conoció con Democracia Viva, dado lo que se conoció con otros elementos, yo creo que sí había razones para tener sospechas razonables de que podían haber ciertas cosas, y donde el fiscal lo que vimos es que fue a investigar.
el principal tema que fue a investigar fue financiamiento masivo a la política. Eso no lo encontró, pero sí estaba justificado de que fuera a investigarlo, porque creo que sí había antecedentes para que se hiciera la pregunta y para que fuera a buscarlo. Entonces, la Fiscalía está haciendo su pega. Ahora, si los parlamentarios creen que las atribuciones o roles que la Fiscalía tiene son equivocados o que deberían hacer las cosas de otra manera, bueno, la pega de ellos es presentar reformas para que la manera en la que la Fiscalía trabaja sea otra. Y eso es lo que no estamos viendo todavía. Hasta ahora son solamente declaraciones y yo las pescaría poco mientras no estén acompañadas con proyectos de ley que implique saber si realmente sus acciones están donde están sus palabras. A propósito de declaraciones, ¿no? El Mostrador trae una muy buena el día de hoy, que es la encargada de finanzas de Procultura, María Maturana. Dijo esto según el Mostrador. Había gastos con origen desconocido. La declaración de la directora de finanzas de Procultura dice que María Maturana, directora de Administración y Finanzas de Procultura, se retractó de su testimonio previo y reveló inconsistencias entre gastos registrados y fondos bancarios. Denunció además órdenes para cargar egresos no asignados a la cuenta general, lo que generó, dice, un hoyo financiero, ¿no? Cosas que se van sabiendo también de todo esto y declaraciones que ante la justicia que también que está siendo una persona tan clave en todo esto como la encargada de finanzas, ¿no? Esto todo creo que es muy consistente con la imagen que ya se tenía sobre la fundación, en la cual la manera en la que Alberto Larraín manejaba la fundación y manejaba su asunto y manejaba los recursos de todos los chilenos que eran asignados a la fundación para realizarse esta pega, era una manera que la manera más generosa e imaginable es muy irresponsable y tal vez sea también criminal. Eso la Fiscalía tiene que revisarlo, pero realmente adentro hay un completo desorden. Él, al parecer, así deshacía como quería. Y ahí hay un tema donde la Fiscalía está muy bien que esté investigando. Y creo que un personaje bien interesante este Alberto Larraín, este psiquiatra, ¿no? Con base demócrata cristiana, después fue evolucionando, muy cercano al presidente Boric. La esposa de él, también psiquiatra, la señora Uneus, era la psiquiatra del entonces diputado Boric, y ahí se pincha el teléfono de ella en esta investigación y sale la conversación con Boric que se filtró a la prensa. Sí, el gobierno estaba muy indignado, fíjate, a mí me llamó la atención y si bien hubo respeto hacia las instituciones, como vimos en la declaración de Gajardo, había mucha molestia y de hecho ministros me hicieron ver como la idea de que, a ver, si esto hubiera pasado durante el estallido social y hubiéramos pinchado el teléfono de Cristian Larroulé, la historia sería otra. Entonces, y en ese sentido hay como una... Porque si ustedes recuerdan, cuando fue la idea, cuando se sabe de este intento de pinchar al presidente, que no prospera, justamente porque el juzgado de garantía detiene la posibilidad en 2 veces, ahí hubo realmente preocupación respecto a esta posibilidad de filtración, ¿me entiendes? ¿Y por qué se puede intervenir el presidente? Yo creo, y en eso coincido contigo, de que si están pinchando al presidente, que lo pinchen de aquí en adelante, ¿no? Como ha ocurrido, claro. ¿Me entiendes? O sea, no sea solamente el caso de Boric. Y en ese sentido también es interesante lo que pasa en la Fiscalía, que yo también digo, bueno, igual temerario querer pinchar al presidente, ¿no? Y yo te decía a ti lo que pasa, Cooper es un fiscal que no va a escatimar esfuerzo y va a probar todo para intentar conocer la información relevante. Entonces, pero estaríamos de acuerdo que hay una duda razonable de la ciudadanía, dentro de la cual me incluyo, ¿no? como ciudadano, sobre el sistema judicial y sobre todo después lo que hemos sabido del caso Hermosilla, todo lo que significó, ¿no? Y después de haber sabido que el fiscal nacional Ángel Valencia, luego de haber sido nombrado fiscal, se fue a tomar un tecito con Hermosilla y Chadwick para limar aspereza. Por lo tanto, aquí lo que nos queda es que la Fiscalía realmente, que la Fiscalía que todos queremos, sea una Fiscalía completamente apolítica y realmente haga caer a los que tienen que caer de aquí en adelante, al menos, ¿no? Bueno, al menos Hermosilla está siendo investigado. O sea, creo que sí hay y está preso. ¿Sigue preso? Sí. Bueno, eso es un antecedente que creo que es relevante. Sí creo que también es importante decir que esta conversación entre Josefina Uneus con el presidente de la República no fue porque han estado persiguiendo a Josefina Uneus, sino fue porque fueron a pinchar todos los teléfonos que tenía a su nombre Alberto Larraín, y uno de ellos era de uso de Josefina Uneus, que era su expareja en ese momento. Pero el que estaba grabando sabía que era Boric y que la otra era Josefina Uneus, ¿no? En el momento en el que se dan cuenta de que están empezando a escuchar a una persona que no era la persona que estaban queriendo perseguir y escuchar, que era Alberto Larraín, el hecho de que la Fiscalía siga escuchando
cuando ya sabe de que se fueron como de su ámbito de interés y sigue escuchando como para ver si puede pescar algo. Ahí yo creo que hay un elemento que sí el Congreso, yo creo que esto es materia de ley, debiera entrar a picar para ajustar un poquito más, cosa de constreñir un poco más a la Fiscalía a buscar efectivamente las sospechas que está buscando y no abrirlo todo porque al final del día todos terminamos siendo amenazados de posible intervención. Eso es interesante, porque esto, ahí tenemos a Josefina Uneo, la psiquiatra, también muy cercana al presidente Boric. Las esquirlas, como lo hemos sabido también, se van saltando hacia otros lados. Entonces ahí la Fiscalía es un caso que se le va agrandando, ¿no? Recién veíamos las declaraciones de Maturana, la encargada de Finanzas de Procultura, María Maturana, y mira también lo que dice en esta declaración que trae El Mostrador, hasta dónde podría llegar esto. Mira. Por ejemplo, sobre depósitos y contratos de Procultura, dice que la Fiscalía preguntó a la directora de Finanzas sobre 3 abultados giros bancarios depositados el 31 de diciembre de 2022 a la Fundación para la Confianza. 2 por 50 millones cada uno y otro por 40 millones. Fueron por el pago de la primera cuota a esta fundación por los servicios prestados para el programa Quédate del GORE de la región metropolitana, contestó, ¿no?, a esta Fundación para la Confianza, que también en esta misma declaración dice que habían cosas que no se podían justificar tampoco, ¿no?, que demasiados gastos que iban y venían y que podrían enlodar también a otro tipo de fundaciones como esta que preside Murillo Hamilton y en la cual está también como director el mismo Juan Pablo Hermosilla, hermano de Luis Hermosilla, ¿no? Uy, verdad, no había pensado en el nexo Hermosilla. Sí. Ahora es raro porque Quédate es un programa contra, ¿cómo se llama?, contra el suicidio. Y Fundación para la Confianza es contra el abuso, no sé, tal vez, bueno. Pero puede haber una relación. Sí, pero me entendía lo que voy como que el trasfasije de dinero era, ¿por qué no lo haces directamente a la Fundación para la Confianza? ¿Me entendés? A ver, había mucha liviandad en el traspaso de dinero. Y aquí yo quiero agarrarme de algo que decías tú, que era el tema de que hoy queríamos pinchar a Larraín, pero pinchamos a UNEUS. Y oye, mira qué interesante la conversación. Es evidente que ese elemento, si vamos a un juicio, va a ser cuestionada por la parte, ¿me entiende?, que está afectada, y decir, oiga, esto era para pincharlo a él, no, entonces esto no es prueba, o sea, no puede servir porque es ilegítima la manera como se obtuvo, puede haber una cantidad de ocasiones, pero no se dan porque se filtran a la prensa y ya están ahí en el tapete, ¿me entiende?, están en el juicio y están siendo parte más allá de la posibilidad que esto sea importante en el juicio, ¿no? Tal vez no va a poder ser tomado en cuenta porque la manera como se obtuvo estaba mal, ¿me entiendes? Y eso es interesante verlo en tanto nosotros como periodistas como sociedad, ver de alguna manera cómo manejar esta información que se está filtrando y que está teniendo efectos bastante grandes. O sea, si tú obtuviste esa información de manera ilegal, no puedes usarla en el juicio. Eso sería, por ejemplo, una forma como tal como existe el lavado de dinero, sería un lavado de pruebas. De pruebas obtenidas ilegítimamente, pero que tú las filtras a la población, que puede haber sido ya sea o la Fiscalía o alguno de los abogados integrantes, tú las filtras a la ciudadanía y ya quedó como si fuera incluida en el ambiente de lo conocido que finalmente va a terminar siendo el juicio, claro, a pesar de que pueda no ser técnicamente aceptada dentro del juicio. Es un dilema y un debate interesante para las escuelas de periodismo, ¿no? También. Porque, claro, hay filtraciones y filtraciones, ¿no? Hay filtraciones del caso de Hermosilla que han ayudado, ayudaron a sacar desde la Corte Suprema a una ministra, como Vivanco, entre otras cosas. Ayudaron a sacar a un director de la PDI, ¿no?, que trabajaba para Hermosilla. 2 ministros de la Suprema, Muñoz también. Bueno, Muñoz ahí también, pero de rebote, ¿no? Pero por lo menos la Suprema sacó a Vivanco, ¿no? Entonces hay filtraciones que están, entre comillas, haciendo justicia desde los propios jueces, ¿no? Yo he tenido discusión respecto a raíz del caso y que una tarea, a raíz del caso del teléfono de Luis Hermosilla, de alguna manera, hasta qué punto, más que filtrar todas las conversaciones de Luis Hermosilla, lo que hay que ver es que si esas informaciones son realmente relevantes y tratar de confirmar de que sean así, porque en su momento se dijo ya Vivanco es tal cosa y había este chateo que puede ser puro bluff de Luis Hermosilla, ¿me entiendes? Bueno, pero finalmente lo que había que descubrir eran casos, por ejemplo, como el que vimos de Codelco, ¿no?, en donde realmente era verdad que habían cosas irregulares en un juicio que terminaba favoreciendo a la empresa, ¿me entiendes?, que había perdido el juicio. Exacto. Entonces, y es ahí donde yo creo que indudablemente las filtraciones son elementos que te dan
elementos para trabajar, pero indudablemente yo creo que hay que buscar más antecedentes que te digan a ti que este chismoseo tiene valor periodístico y valor en términos de revisión de las instituciones, finalmente, que es lo relevante ahora, ¿no? Que son las instituciones, que el Poder Judicial ha quedado minado en su corazón después del caso Hermosilla. Entonces, yo creo que todavía queda mucho que contar en términos de eso. No, pero interesante como talento de fondo, ¿no? Que también a Poder Judicial y también la Fiscalía, lo que le queda aquí en adelante, ¿no? Y cómo se saca de encima el pasado Abbott. Porque eso se lo tiene que sacudir de alguna manera. Claro. Los mismos fiscales, me imagino, estos nuevos fiscales que tuvieron hace poco de compañeros al fiscal Guerra o al ex fiscal Guerra en estos momentos, como también comienzan una nueva etapa, ¿no? O al menos así lo demuestran, ¿no? Eso como lo ven ustedes, ¿no? Tú lo has reporteado también. Sí, no, yo creo, bueno, el Poder Judicial todo el mundo dice, pero es interesante porque me dicen, fíjate, la sensación, mira, esto va a pasar durante 3 años, va a estar, nadie habla en el Poder Judicial. Y me costó mucho, después de haber hecho el caso de la muñeca bielorrusa, como entrar de nuevo, porque todos como se cerraron todas las puertas, cambiaron los teléfonos, ¿me entendí? Como que no querían hablar, principalmente en el Poder Judicial. Hay que diferenciar que el Poder Judicial no tiene nada que ver con el Ministerio Público. Y el Poder Judicial yo creo que está viviendo un proceso de revisión bastante complejo, más allá, o sea, hay varios miembros de la Corte Suprema que también pasaron por una revisión, ¿no? Sí, claro. Entonces, incluso se habló de la manera de designación, pero para eso ya se olvidó. No si pasaron o no por el Senado, en fin, ¿no? Dentro de bueno, todo, ese es un tema que yo le cuestiono al gobierno. Que ¿por qué no ha avanzado nada en la discusión respecto al nombramiento de los... Porque a nadie le conviene. Claro, de los miembros del Poder Judicial, claro, de la Corte Suprema, ¿no? Que este besamano famoso que motivó todo esto, que fue el origen, ¿no? de Hermosilla, cómo promovía y colocaba gente dentro de la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Eso nunca más, esa discusión no siguió ni en el Parlamento ni en el Poder Ejecutivo. Hay bastantes reformas que parecen estar pendientes, tanto las de selección de los miembros de la Corte Suprema, pero también de poder revisar mejor este tema de las filtraciones, que sí está siendo un problema, de las intervenciones telefónicas también, pero lamentablemente para que podamos tener una discusión legal tiene que haber un momento en el que no haya algún caso demasiado político y demasiado presente, pero no hemos tenido ese momento hace mucho tiempo. Y estamos en el año de elecciones. Claro, vamos a tener, este año no va a ser. Muy bien. Todo lo que hemos conversado se puede profundizar en tu columna, también, Juan Diego, que tú semana a semana, los días sábados para suscripciones, los domingos ya la liberas, que es Más Política. Esta es la última que vimos sobre la torre y el arresto domiciliario que también está complicando a Catalina Pérez, ¿no? La diputada de Zafra. Sí. Y también, por supuesto, en tu podcast Democracia en LSD. Democracia en LSD, Dávora. Muchas gracias por haber venido, Dávora. Ahí está la Democracia en LSD en Spotify. Gracias, Dávora, por haber venido. Gracias por Juan Diego, muchas gracias por haber venido. Gracias, también, Freddy, por